amigos de FreakU, esperando estén todos muy bien. Hoy les traemos un nuevo video que va a estar enfocado netamente en la encuesta que realizó Tamachi durante la Tamachi Nations y que les mostraré obviamente, y también para hablar un poco de las figuras que se me olvidó mencionar de El Señor de los Anillos y Harry Potter. Antes de comenzar con el video, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Y sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Y bueno amigos, primeramente comenzamos con la encuesta de Dragon Ball del 40 aniversario, en donde nos preguntan qué figuras nos gustarían que hicieran restock. Nos dan a elegir 3 y como pueden ver aquí está la Ghidorah, la saga Saiyajin, también lo que es la saga de Freezer. Vemos las distintas y vemos que están todas bastante bien enumeradas y bien detallado. Lo que sí es que veo varias figuras 1.0. Lo personal yo ya estoy viendo más o menos por quién voy a votar. Como pueden ver, es una lista bastante extensa en general, pero creo que puede llegar a valer bastante la pena. De los personajes que yo creo que hay que votar sí o sí, podría ser Raditz, ya que me parece interesante. Igual podría ser Yamcha o Tenshin Han, de lo que sería el Dragon Ball más a secas. También tenemos a Cell, pero este me gustaría que lo sacaran en 3.0 y esto es una encuesta de un restock, por lo tanto creo que podría también ser el Gran Saiyaman o Gotenks. Realmente hay varias figuras interesantes, pero la que sin duda es la que más me interesa a mí es la de Broly, ya que podrían sacarla y estaría brutal. Creo que todos tenemos las ganas de tener esa figura y es muy difícil conseguirla y muy cara en general en casi todas las partes del mundo. Por lo tanto mi primer voto es para Broly, luego mi segundo voto es para Raditz, ya que considero que es una buena figura, y finalmente la última figura por la que votaré será el Gran Saiyaman. Pero díganme ustedes amigos míos, ¿por qué figuras votarían ustedes? ¿Por cuáles votaron si es que hicieron esta encuesta que durará solo hasta el 17 de noviembre? En lo personal creo que cualquiera de estas figuras me gustaría, pero en vez de restockearlas 1.0 me gustaría que ya salieran versión 3.0, por ejemplo de Vegito, de los trajes de Dragon Ball Super, en general de todos los personajes en 3.0. Continuamos con la siguiente encuesta que nos tomó por sorpresa por parte de Tamachi, ya que nos pregunta en esta ¿qué serie le gustaría que sacaran accesorios adicionales? Y como pueden ver aquí tenemos varias opciones. Tenemos set de efectos, dioramas, también set de comida. En lo personal, la verdad a mí la comida me da un poco lo mismo. Siempre me gustaría elegir como lo que son los efectos. Como pueden ver aquí está traducido, por ejemplo ese Bleach. Ahí tenemos varias opciones. Yo en lo personal voté por lo que serían los Caballeros del Zodiaco, ya que creo que estaría bueno un pack de accesorios. Pero también como pueden ver tenemos Dragon Ball, está One Piece, Naruto, Bleach. En general hay bastantes opciones, yo elegí Naruto finalmente. Y aquí te dice qué tipo de conjunto podría ser. Y como pueden ver aquí dice diorama, expresiones faciales, partes de efectos de energía. ¿Y qué es eso lo que más me importa a mí? Aquí te preguntan más detalladamente. Obviamente puedes elegir una opción en esta encuesta. Lamentablemente me hubiera gustado quizás poner efectos para Bleach quizás, porque Dragon Ball es casi seguro que salen y One Piece también. Por lo tanto realmente no los votaría. Y como pueden ver aquí terminamos esta segunda encuesta, que la verdad creo que no aporta algo tan interesante. Sin embargo está bien. Creo que para series que no son tan populares como las grandes, Dragon Ball, One Piece, podría ser una excelente opción. Continuamos con la tercera encuesta, que va enfocada a My Hero Academia y que nos dice: elige hasta 3 personajes que te gustaría ver en la línea SH Figure. Como pueden ver, yo lo primero que veo es a Mirio Togata y lo elijo de una. Como pueden ver también a All Might, creo que sería muy bueno para que se regulara un poco con el precio que está la Kaiyodo, que la verdad es bastante cara. Por el lado de Mirio, Kaiyodo nunca nos lo ha dado, por lo tanto creo que es una excelente opción para poder hacer que Tamachi saque la figura. Y lo que más me gustó es el Deku Black, que es el Deku Seinen, que se hizo bastante famoso, sobre todo en el último arco del anime y también en el manga, que se ve brutal. Creo que esas son mis figuras predilectas, pero como pueden ver acá tienen una gama de opciones bastante amplia. Tienen a Davi, por ejemplo, también a Endeavor, tienen muchos personajes por cual votar. La verdad yo aquí me volví un poco loco, no sabía cuál elegir, solo
solo te dejan elegir 3 al parecer. Y bueno, aquí tienen todas las opciones disponibles. Yo puse, al parecer sí, puse más de una opción, más de las 3 opciones que te deja, y igual te deja votar. Como pueden ver acá, te pregunta qué te gustaría ver para esta línea. Dioramas le puse, acá nos pregunta de nuevo el sexo, nuestra edad y de qué país somos. Y como pueden ver, completamos lo que sería esta tercera encuesta enfocada a My Hero Academia. Pero díganme ustedes, ¿qué personaje les gustaría ver en esta línea de My Hero Academia a ustedes personalmente? Quizá otro de los que yo no elegí. Realmente estaría bastante interesado en saber cuál es su opinión respecto a esto, amigos míos. Y bueno, pasamos a la cuarta encuesta, que va más enfocada a lo que sería One Piece, en donde nos preguntan qué cosas nos gustaría ver para esta línea. Como pueden observar, vamos a pasar a responder la encuesta. Dice, ¿qué tipo de conjunto te gustaría ver? Diorama, placas faciales, partes de efectos. La verdad es que yo siempre prefiero efectos. Aquí no sé qué significa esto, por lo tanto me ayudé un poco del traductor. Y como pueden ver aquí, vamos a ver cuál era la otra opción. Y como pueden ver, eran comidas. La verdad me da lo mismo las comidas. Creo que para One Piece sí o sí deberían sacar efectos. Lo que me llama la atención es que preguntaron en la otra encuesta por qué serie te gustaría ver cosas, y ahora te hacen uno exclusivo de One Piece. La verdad no lo entiendo mucho, pero bueno, yo en lo personal siempre voy a ir enfocado a los efectos de poder, creo que es lo mejor. Pero díganme ustedes, amigos míos, qué hubieran elegido ustedes. Y bueno, amigos, en otras noticias, algo que no comentamos la semana pasada, que son nada más y nada menos que las figuras del Señor de los Anillos en la línea SH Figure. Como pueden ver, primeramente tenemos a Frodo y a Gollum. Como pueden observar, tiene un esculpido bastante bien así de lejos. Creo que está muy bien el hecho de que implementen tela, pero lamentablemente cuando empezamos a ver un poco la figura de más cerca, cada vez le podemos encontrar cosas. Primeramente recalco el detalle en lo que sería el cuerpo, lo que sería la capa de tela está muy bien. Sin embargo, cuando empezamos a ver un poco los rostros, realmente a mí por lo menos me chirrea bastante, me da un poco de risa. Con todo respeto a la gente que es fan del Señor de los Anillos, creo que es una muy buena licencia, pero si van a trabajar así los rostros Van Dyke, Dios mío, está totalmente horrible la cara de Frodo. Es literalmente un meme, amigos míos. Opinión personal, obviamente. Luego pasamos a ver un poco a Gollum, y la verdad es que Gollum ya es feo, pero en este SH Figure creo que se ve más feo aún. Realmente brutalmente feo, pero bueno, está bien, el personaje es así. Lo que sí, lo de Frodo es imperdonable. Aquí vemos un poco más lo que sería Frodo en la exposición. Vean que ahí se ve más o menos. La verdad es que de lejos creo que la figura de Frodo se ve bastante bien. Y obviamente vamos a pasar a hablar de los datos duros. Frodo SH Figure va a tener un precio de 10.450 yenes, que son aproximadamente $70, y va a salir para el 30 de mayo de 2025. En lo personal, creo que había una marca china que estaba haciendo unos trabajos muy buenos con tela y que le quedó mucho mejor los rostros que lo que son las SH Figures. La verdad es que lamentablemente creo que el gran problema de Figures, y lo que personalmente veo yo como coleccionista, es que las caras humanas les quedan muy mal, y realmente para mí lo más importante en una figura son los rostros. Realmente creo que es sumamente importante, y si te quedan mal, realmente aunque hagas un muy buen trabajo en el resto de la figura, para mí resta bastante. Sin embargo, entiendo a los coleccionistas que quieran comprar esto. Obviamente de lejos se va a ver bien, obviamente de cerca es cuando entramos un poco en problemas, pero aún así creo que puede llegar a valer bastante la pena, sobre todo para los fans del Señor de los Anillos. Como vimos, lo que sería Frodo no fue la única novedad, ya que también anunciaron la SH Figure de Aragorn, y como pueden ver, este también se ve bastante bien en lo que sería el cuerpo. Creo que tiene un muy buen esculpido. El hecho de que también traiga una capa de tela realmente es un plus. Creo que esto es necesario en la figura articulada actualmente. Sin embargo, continuamos y vemos un poco las fotos también con Frodo. Vemos que trae la espada, realmente muy bien recreado el personaje. De espaldas creo que es como mejor se ve. Sin embargo, y como pueden observar, también tenemos el mismo problema. Realmente las caras, el pelo se ve raro, amigos míos. Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta esto, pero me pasa lo mismo que con Frodo. Realmente creo que el trabajo es levemente mejor en el rostro, pero aún así sigue siendo bastante paupérrimo. Vamos
vamos a darles ahora lo que sería el precio para que vean y den su opinión si realmente pagarían lo que les voy a decir por esta figura. Aragorn SH Figure tiene un precio de 12.100 yenes, que aproximadamente serían $80 y sale para el 30 de junio del 2025. ¿Ustedes realmente pagarían $80 por esta figura? ¿Creen que vale la pena? En lo personal yo encuentro que está bien todo menos el tema de los rostros. Creo que por lo que están cobrando por lo mínimo debería ser un rostro decente. Obviamente es mejor que lo que sería el de Frodo, pero aún así creo que está bastante meh. Obviamente en gustos, colores, opiniones personales, obviamente ustedes pueden diferir con ella, pero la verdad es que debo serles totalmente sincero, y es que encuentro que esta línea, a pesar de que era necesaria, creo que podría haber quedado mejor. Y ya para finalizar, amigos míos, también nos mostraron lo que sería este prototipo de la figura de Legolas. Como pueden observar, el cuerpo está bastante bien, muy bien recreado el personaje en general, tenemos tela también, lo cual se agradece. Sin embargo, creo que la línea tiene totalmente el mismo problema en todas las figuras. El trabajo de rostros realmente es paupérrimo. He visto marcas no oficiales que en escala 1:12 hacen mejores trabajos que esto. Realmente se ve mal, amigos, no se parece al personaje, ese es el tema. Por eso es mi crítica, realmente no se parece al actor, está muy mal ejecutado el rostro, realmente lamentablemente para mí me mata toda la figura. Por más que hagas un muy buen trabajo en esculpido en el cuerpo y que agregues tela, si los rostros se van a ver así de mal, realmente mejor no me des nada. Es lamentable, esta figura no tiene precio. Hasta el momento que grabo este video solamente mostraron esta imagen, y como pueden ver esta otra que verán a continuación en donde lo exhibieron, y podemos ver que sigue notándose el mismo problema. La verdad creo que esta colección, si la dejas de lejos, se puede llegar a ver bastante bien, quizás en poses dinámicas y todo, donde no se vean muy bien los rostros de los personajes. Obviamente faltan las expresiones, pero aún así la verdad es que no, realmente no, amigos míos. Creo que este no es el camino. SH Figure tiene que mejorar cómo hacen los rostros humanos, porque realmente es paupérrimo esto para una línea del Señor de los Anillos que es tan popular al día de hoy. Realmente no me parece que sea un trabajo decente, y creo que aquí Bandai muestra su mayor punto bajo en general, que son los rostros humanos en figuras de colección. Dejamos de lado lo que sería la saga clásica de películas del Señor de los Anillos para adentrarnos a lo que sería esta nueva película de anime del Señor de los Anillos, que se llama The War of Rohirrim. No sé si lo pronuncié bien, la verdad discúlpenme, pero aquí debo decir que se nota mucho el contraste. O sea, este personaje se ve totalmente brutal. No sé si será el mismo Aragorn, la verdad no tengo idea de lo que se va a tratar, pero vean la diferencia. O sea, es totalmente brutal y notable cómo SH Figure te puede hacer una figura muy bien ejecutada al estilo anime. Ese es su fuerte totalmente. Miren cómo se ve este personaje, el detalle, es lo que sería el esculpido. Aquí lamentablemente al parecer no agregaron la tela en la capa. Sin embargo, eso no mata la figura. Realmente creo que está tan bien hecho el esculpido y todo. Creo que la verdad no perjudica en nada. Realmente se ve brutal, amigos míos. Esta figura, si me gusta la película, probablemente me la compre. Sí, esto lo debo decir. Está muy bien esta figura, realmente muy brutal. Y no es la única, ya que tenemos a este otro personaje que tampoco sé cuál es. Al parecer va a ser la waifu de esta serie del Señor de los Anillos, y se ve también brutal. La ejecución es totalmente distinta. Vean cómo cambia una figura cuando tiene un rostro bien ejecutado. Realmente eso se nota. Cambia completamente la figura en su totalidad. Es realmente brutal. Muy bonito los trabajos de estas dos SH Figure. La verdad me dejaron hasta con ganas de ver la película. Esa es la gran diferencia cuando Bandai ejecuta bien los trabajos. La verdad, sin palabras, amigos míos. Realmente brutal. Espero que esta película sea muy buena, le vaya bien. Ojalá no sea como los Anillos del Poder, que si doy mi opinión quizás me funen, pero yo creo que la mayoría de los coleccionistas y los que realmente les gusta el Señor de los Anillos tienen una opinión muy similar a la mía, sin darla obviamente, pero ya saben, no necesito ser irónico ni nada. La verdad es que vamos a esperar con todo esto y vamos a seguir con lo siguiente, que es nada más y nada menos que el anuncio de nuevas SH Figure para lo que sería Harry Potter. Como pueden observar, primero tenemos a este Harry, que la verdad también fue un poco controversial por el tema de los rostros, pero la verdad es que debo decir que acá se ve un poco mejor, mucho mejor de lo que es el Señor de los Anillos.
Anillos se ve un trabajo y que hay un cariño mayor acá por su gran autora J.K. Rowling, realmente brutal autora, que comparto mucho su pensamiento en general de la vida y en todo, y que nos dio estas tremendas sagas de películas. Obviamente va a haber un remake, dicen, por parte de Warner, si no me equivoco. Y va a estar brutal. Y vamos a estar ahí viéndolo y apoyándolo, pero sin salirlo de lo que estamos hablando, que es la figura. Me gusta bastante. Creo que está bien este rostro, este pelo al viento. Harry se ve un poco rara la cara, pero vean el esculpido en el cuerpo, cómo se ve como este efecto al viento, que juega muy bien en conjunto con el pelo, realmente brutal. Continuamos con lo mejor para el final y tenemos nada más y nada menos que a Lord Voldemort de SH Figure. Realmente se ve brutal la figura. Toman una decisión aquí acertadísima, y es hacer todo el traje de Voldemort de tela, algo que realmente se agradece, que hubiera quedado horrible completamente de plástico. Realmente creo que aquí Tamaichi hizo un trabajo excelente. Respecto al rostro, la verdad es que, como siempre les digo, no quedan muy bien, pero en este caso creo que da lo mismo, porque Voldemort es como un poco feo, digamos, es como tiene ese aspecto como de monstruo, por lo tanto creo que se ve brutal. Realmente creo que aquí sí la clavaron, se ve acertadísimo el personaje, muy buena la elección de materiales para hacer esta figura. Realmente en lo personal creo que hay que ir sí o sí por ella, sin duda. Realmente está brutal. Seguimos aquí un poco viendo la exhibición, tenemos una imagen de Harry aquí posado. La verdad es que aquí ya como que se ve el rostro real, y lo sé, a mí en lo personal encuentro que se ve un poco chistoso, así como que está como me recuerda un poco al bananero, la verdad. Algunos de esos diálogos épicos que inventaron. Y aquí tenemos a Voldemort, que también tiene una pose, y vemos un poco el rostro y se ve bastante chistoso. La verdad es que ahora que veo el rostro así a más detalle me da bastante risa, amigos míos. También vemos este dragón que tienen de Harry Potter, también se ve brutal. Y aquí continuamos y vemos los rostros con zoom. Miren el de Harry, la verdad es que no sé, la verdad es que están mejor que los del Señor de los Anillos, pero igual me causan un poco de risa, amigos míos. Debo ser totalmente sincero, sobre todo aquí el que tenemos con zoom de Lord Voldemort, que vean que la cara está pero épica. Como que de repente siento que mandáis esos rostros tan malos que son épicos. Es como lo que pasaba con la SH Figure de el Spider-Man de Tobey Maguire. Como que los rostros eran malos, todos sabíamos que eran malos, pero tan malos que llegaban a ser épicos. La verdad aquí, bueno, están aceptables, o sea, están mejor que el Señor de los Anillos. Pero bueno, amigos, ustedes obviamente tienen siempre la última palabra. La verdad es que me gusta el hecho de que hagan figuras de películas siempre y cuando estén bien ejecutadas. La verdad creo que eso es la base de todo. En Harry Potter veo que está mucho mejor el trabajo a comparación del Señor de los Anillos. Sin embargo, la versión anime del Señor de los Anillos se ven brutales. Las figuras realmente me llamaron mucho la atención. Y bueno, ustedes como siempre dejen la opinión en comentarios qué les parece, qué películas les gustaría a ustedes ver en esta línea de SH Figure que se está abriendo y expandiendo mucho más. Déjenmelo todo, como siempre les digo, en los comentarios. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita. Y sin nada más que agregar, yo me despido y estén muy atentos a nuevos reviews, comparativas o noticias. ¡Adiós!